Toma la palabra, un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de la infancia. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Estia. Contra el silencio, toma la palabra. Con la colaboración del Banco Santander. Bienvenidos una vez más a Toma la Palabra. Este es un espacio de escucha y reflexión social en el que damos voz a la comunidad educativa y en cada programa tratamos un derecho de la infancia. En el programa de hoy vamos a hablar en especial del dedicado a la diversión, el cual es recogido como el derecho del niño o la niña al descanso y al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Para ello, hoy nos acompañan en esta primera parte del programa Carla Fernández, es ilustradora de libros infantiles y madre de un niño y de una niña. También tenemos a Celia García, trabaja en la asociación Tierra Fértil, es bióloga y madre de una niña. Y también tenemos a Pepe Serrada, es funcionario y padre de 2 niñas y de un niño. Bienvenidos a los 3. Hola. Y bueno, ustedes tienen hijos e hijas de diferentes edades, entonces en relación con el juego creo que pueden aportar distintas visiones porque cada uno está en un punto diferente. Entonces, ¿cuáles creen que son los beneficios del juego en la vida de vuestros hijos e hijas? Ahora mismo. Si quieren empiezo yo, como es la más pequeña. Sí. Yo tengo una niña de 3 añitos y claro, para ella todo es juego. Al final está aprendiendo, es una esponja, todo lo convierte en un juego, o se lo convertimos nosotros en cualquier cosa de la vida cotidiana y para ella todo es aprendizaje, da igual lo que sea, aunque sea un juego definido, comprado, digamos, o cualquier cosa que nos inventemos, para ella todo es aprender. Le encanta, siempre está dispuesta. Claro. Sí, la verdad es que es cierto. Quiero decir, yo mis hijos tengo 3 y es cierto que es súper importante para el aprendizaje, porque ellos se van socializando con el juego, pero es cierto que yo tengo un niño de 14 años, mi hija mayor tiene 14 años, y se nota una evolución muy grande en el juego desde que son pequeñitos a cómo van creciendo. Desde cuando empiezan a jugar y empiezas a decir no, o esto es mío, o eso es tuyo, juegas tú solo, si no me compartes. Cómo van aprendiendo y cómo van evolucionando en el juego. Cómo se van... Al tener hermanos, pues hombre, pues es más sencillo porque entre ellos se van entreteniendo. También mis hijos no se llevan mucho tiempo. Pero cuando empiezan a bajar a los parques, cuando empiezan a jugar con otros niños, pues te das cuenta cómo se van interrelacionando, ¿no? Y cómo esa interrelación va evolucionando. Claro. Es súper importante el tema ese, creo. Yo creo que también les ayuda, por ejemplo, los míos, no sé si porque yo me dedico a algo relacionado con el arte, pero los míos dibujan mucho, hacen muchas cosas con las manos y entonces también es una forma de ellos expresarse. Entonces aprenden a decir cosas, o sea, ellos dicen cosas por medio de sus dibujos, de las cosas que hacen, que a lo mejor por otro lado ni siquiera son conscientes y tú no te enteras hasta que no ves un dibujo y dices, mira, pues a lo mejor tiene una rabia o algo, está triste por algo. Y creo que también les ayuda eso. Hay como diferentes tipos de juego. Claro, luego, porque el ejemplo que comentaban antes del progreso en la evolución del niño o de la niña mediante el juego, un claro ejemplo suele ser el de la construcción de Legos. Va viendo cómo al principio les va costando, luego va evolucionando, teniendo más habilidades, más destreza. Entonces se irá notando, tal vez tú lo estás notando ahora con tu niña de 3 años, y eso va incrementándose. Y en cuanto a las excursiones al campo, las salidas al exterior, que eso también forma parte de este derecho, ¿suelen realizarlas con nuestros hijos? ¿Disfrutar de los espacios libres? Sí, bueno, ahora un poco menos, pero sí, lo intentamos y a ellos dar paseos, ir al campo, hacer un pateo, lo típico, y claro que lo disfrutan. O sea, al principio siempre les cuesta, porque hay que como que obligarles y tal, pero les encanta, ¿no? El contacto con la naturaleza.
Nosotros hemos notado una evolución muy grande en lo que es, a medida que van creciendo, además lo saben ellos, quiero decir, que mi mujer, cuando eran pequeños, íbamos, o sea, antes de que empezaran a nacer los niños, pues mi mujer y yo pues íbamos mucho. Bueno, yo soy de la península, entonces viajamos a la península y viajábamos mucho, íbamos pues a museos, salas de arte, conciertos, exposiciones. Empezaron a nacer los niños y cambiamos todo eso por los parques, íbamos de parque en parque. Y claro, y pues eso, íbamos también a la península o por aquí, pero íbamos de parque en parque. Ahora que van creciendo, pues ahora ya la cosa ha cambiado. Y es cierto que les cuesta mucho más vamos al campo, qué rollo, vamos tal. Pero bueno, pero aún así les gusta. Quiero decir, en el fondo, yo creo que incluso a mi hija de 14 años, que ya está en una edad un poco más complicada, hay veces que sí, que ya lo reclama. O vamos a hacer esto, pues me apunto. Y yo, pues vale, pues perfecto, venga, ya sabes lo que hay, quiero decir. O sea, sí, sí. Nosotros en ese sentido la verdad que somos bastante afortunados porque vivimos en una finca agrícola, tengo una finca de agricultura ecológica que la lleva mi pareja y claro, la niña pues está mamando todo eso, vivimos ahí, entonces participa en un montón de cosas, le encanta la tierra, cuando juega, no juega con plastilina, juega con barro de la finca y algunas cosas incluso le gusta bastante participar, ¿no? Lo que más le gusta es pelar cebolla. Tenemos que tener cuidado porque la deja toda limpia. Y cosas así. Y bueno, hasta ahora justo estamos en una edad un poco más complicada porque ya pesa demasiado, pero nosotros también estamos en un grupito así de pateo, nos gusta bastante también el campo. Y hasta ahora la llevábamos en una mochila, seguíamos haciendo los pateos y la llevábamos. Lo que pasa es que ahora pesa 16 kilos y ya se complica un poco la cosa. Pero bueno, ella va caminando un poquito, ahí la vamos metiendo y se nota que sí, que lo disfrutan, claro, la naturaleza. ¿Y en vuestros hogares qué tipos de juegos suelen utilizarse más? ¿Los tradicionales, juegos de mesa o está cogiendo más peso el tecnológico? ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, los míos no tienen Play ni nada, sí que tenemos tablet y de vez en cuando usan alguna aplicación y tal, pero los míos todavía estoy consiguiendo que no tengan la Play ni nada de eso. Y lo que decía antes, dibujar. Los míos dibujan muchísimo, hacen experimentos. Por ejemplo, al que tiene 7 años le encanta hacer potingues, entonces tengo que tener un cuidado porque empieza a coger cosas y las mezcla, las mete en el congelador a ver qué pasa. Luego le encanta ese tipo de juegos, le encantan a él, y la niña está todo el día dibujando. Pero una cosa ya exagerada, que tiene una producción de dibujos que no sé dónde meter en casa. Y también, bueno, los típicos, los Playmobil, cosas así. Les encantan las cosas pequeñitas y ponerse a ordenar cosas durante un montón de tiempo. En la cuarentena teníamos una ciudad montada de Playmobil claro, como podía estar allí, estuvo una ciudad en medio del salón como una semana, te imagínate, pero claro, les encanta ese tipo de cosas. Claro. Todo eso al final favorece la creatividad, la imaginación y se empiezan a contar sus historias. No sé si a ustedes les ocurre que vuestros hijos o hijas narren y se metan en el papel. Hablan mucho. Además es bonito, quiero decir. O sea, que a mí me gusta mucho escucharles y verlos cómo juegan. Sí. Y es curioso porque además tienen historias, pero son historias con un principio, con un contenido, con un final. O sea, es súper gracioso el tema, ¿no? Que a lo mejor a mí en un momento determinado me voy a decir, bueno, ¿de dónde habrá sacado esta idea? Sobre todo mi hijo el pequeño, ¿no? ¿De dónde habrá oído esto? Pero es curioso cómo juegan y cómo van enlazando y cómo buscan sus personajes. Cómo de un teléfono hacen un coche o cómo de una planta hacen una casa en un árbol. Me sorprende, es decir, es una cosa que por desgracia vamos perdiendo, ¿no? Con ¿no? Esa imaginación, esa forma de utilizar cualquier objeto como un juego, como un juguete, ¿no? Es curioso lo que decías antes, ¿no? En mi casa, sobre todo, hay mezcla, pues hay cosas, pues pintar, juegan, el Lego, puzzles, pero también cosas tecnológicas, quiero decir, la Play sí que está en mi casa. Pero eso sí que está un poco más tasado, ¿no? Eso intentamos, sobre todo mi hija de 14 años este año, pues tiene su móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí intentamos. Es complicado, porque es complicado, pero bueno, pero poco a poco, ¿no? O sea, sí, intenta buscar ese equilibrio. Sí.
entre la parte tecnológica, pero que ellos puedan experimentar y puedan seguir jugando con lo más tradicional. Nosotros jugamos al parchís, a las cartas. En el confinamiento, pues jugamos a la canasta, jugamos al continental, jugamos al parchís, al ajedrez. Mi hijo le encanta jugar al ajedrez. De hecho, me gana, alguna vez me ha ganado al ajedrez, sin yo dejarme ganar, todo hay que decirlo. Entonces, es así, quiero decir. Pero luego también pues tiene sus momentos de tele, sus momentos de maquinitas, sus momentos de Nintendo, ¿sabes? O sea, claro, y ahora nos encontramos en un momento realmente de pausa, en el que no hay tantas actividades extraescolares, pero en general los niños y las niñas suelen estar expuestos a mucha actividad fuera de casa, actividades extraescolares, las tareas del aula, de las clases. ¿Qué tiempo le dedican al descanso? Porque al final es un aspecto que también trata este derecho y que hay que reconsiderar si los niños realmente tienen ese espacio de pausa, de descanso en el hogar. No sé si han notado a lo mejor una saturación de tareas o en vuestros casos. Yo intento que, entre comillas, que se aburran. ¿Sabes? Que no estén todo el día ocupados y que sí que tienen sus actividades. Bueno, todavía está lo que tú dices, un momento de pausa. Tienen sus actividades, pero a mí me gusta que estén aburridos en casa con la tele apagada y que estén ellos haciendo cosas. Claro. Darles opción a pensar e imaginar. Claro, porque se les ocurren cosas súper, lo que decías tú. El otro día mi hijo estaba con, no sé si saben, el típico banquetito esa de Ikea para subirte, pues había empezado a pegar cosas y decía que era una máquina del tiempo. Entonces había pegado, pero bueno, no sé, una especie de estetoscopio de juguete, había pegado muchas cosas encima y era como una máquina del tiempo. Y esas cosas no las hacen si tienen 3 minutos para estar en casa, vestirse y salir a otra actividad. O sea, a mí eso, para mí me parece súper importante. Sí, el derecho a aburrirse. Es igual que el derecho al juego, es una cosa además que yo he hablado mucho con los niños en casa. Quiero decir, no, es que también tienes derecho a aburrir. Es que papá no tiene que estar todo el día entreteniéndote. O sea, si no quieres hacer nada, no, tienes tu momento. Si no quieres hacer nada, es tu historia. Y si te aburres, pues te aburres. Quiero decir, o sea, yo creo que está el derecho al juego, pero también está el derecho a aburrir. Y si te aburres es porque quieres, porque mira toda la cantidad de cosas que puedes hacer o las cosas que has hecho. Claro. Entonces, nosotros no hemos llegado mucho a ese punto todavía. Estamos en una fase previa. Sí. Y bueno, sí que quería comentar en cuanto a la parte tecnológica y tal, que como tiene 3 años, hasta ahora hemos intentado evitar todo lo posible, pantallas y tal, prácticamente ha visto muy poquito de la tele, muy controlado. Al principio intentábamos que nada, pero es imposible. Y bueno, y juegos y tal tradicionales tampoco nada muy particular, sí, algún puzzle, sí, pintar, algo de construcción, pero sobre todo ella lo que juega es a hacer las cosas que hacemos en casa. Claro. Es lo que más le gusta, le encanta cocinar, y aprendió a cascar huevos y cuando hago una tortilla o lo que sea, ella siempre los abre. Cositas así, boberías del día a día que si los hace, les permites participar, pues aprenden, lo hacen y para ellos es el juego más divertido. Después lo hacen solos. Y en cuanto a contar cosas, ella lo que hace es cantar, lo canta todo. Cualquier cosa que esté haciendo, que esté pasando o que haya pasado, ella cuenta sus historias cantando. ¿No? Sí. Entonces estás en un momento de exploración, pero además es artista, tienes una artista en casa. No sé, de momento le encanta. Yo creo que todos los niños son artistas, o sea, lo decía Picasso, ¿no? Era que todos somos artistas y después nos estropeamos. Crecemos. Sí. Entonces yo creo que todos son artistas y es lo que tú decías, a mí me encanta escucharlos cuando ellos juegan mucho juntos, ¿sabes? Que a pesar de que tienen una diferencia de edad, juegan muchísimo juntos y me encanta escucharlos y ver lo que dicen, las historias que se les ocurren. Tienen formados ahí como un mundo paralelo que es súper divertido. Claro, genial. Entonces, si tuvieran que dar alguna conclusión sobre este derecho, que recuerdo que hablaba del descanso, de las artes y también de la cultura, del juego, ¿qué destacarían? ¿Qué consideran que es más importante para los niños y las niñas en su desarrollo? Pues yo creo que a través del juego los niños van naciendo y se van socializando. Quiero decir, o sea, yo creo que es muy importante el que ellos vayan viendo o viviendo, empezando a vivir, porque realmente están empezando a vivir desde el juego, pero desde un juego ordenado, desde un juego en el cual ellos puedan tener trato con los que están a su alrededor, con su propia familia,
pero a la vez que les valga para ellos para ir saliendo, para ir teniendo o adquiriendo pautas para que les puedan valer pues para el resto, para su vida, ¿no? Con el juego adquieren normas, adquieren el respeto, adquieren no sé, el poder hablar, las trampas. Por ejemplo, mi hija la mediana es muy tramposa. Por ejemplo, ¿no? Me estoy acordando, ahora es muy tramposa, y mi hijo el pequeño le molesta muchísimo que haga trampas. Entonces, claro, cuando ganan un juego dice, seguro que has hecho trampas. Claro, dice, papá, es que no he hecho trampas. Digo, claro, mi amor, pero es que como las hace siempre, no sabemos cuándo sí o sí no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Él se da cuenta, mi hijo el pequeño, diciendo, papá, es que yo también puedo hacer trampas, pero es que si haces trampas el juego no es divertido, porque yo me aburro. Entonces hay que jugar, están las normas para cumplirlas, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de cosas yo creo que sí que es importante el juego. Entonces el juego puede aportar muchísimas cosas al desarrollo personal y físico también de los niños y de las niñas, ¿verdad? Sí. Pues esto ha sido todo por la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Gracias. Encantada. Ahora vamos a comenzar el debate sobre el juego y para ello nos acompaña Cristel Iorio, es directora del Colegio Pintor Néstor, también Mayli Anta, que junto a Daniel Suárez es la creadora del proyecto Granuja, y también a Tatiana López, que pertenece a la asociación Espacio Vida y es experta en el juego y en el movimiento libre de los niños y las niñas. Bienvenidas a las tres. Gracias. Y ahora acabamos de escuchar una entrevista con una visión realmente maternal y paternal desde la experiencia en el hogar. Me gustaría que ustedes ahora dieran la versión desde vuestros ámbitos profesionales relacionados con la educación y si les ha llamado la atención algún tema tratado en la entrevista, algo que les gustaría comentar sobre los beneficios del juego. ¿Destacarían algo? Dale. ¿Quién empieza? Quien quiera. Bueno, nosotros, la Granuja Producciones, pues llevamos 8 años con ese proyecto y pasan muchísimos niños de diferentes edades a través de nuestras actividades y nuestras cosas. Y entonces sí que vemos que es súper importante el juego como manera de desarrollo, de aprendizaje, de comunicación. Tiene un montón de aspectos positivos para ellos, ¿no? Y la verdad que sobre todo en nuestro proyecto lo que hacemos es que muchas veces no le dirigimos las actividades, sino que les damos estímulos aquí y allá y ellos empiezan ahí a darlo todo y crean cosas maravillosas. Claro. Les permite crear. Claro, y es un ámbito más activo, más de actividad física. También desarrollan actividades de juego libre, pero sobre todo es actividad física, ¿no? Lo que hacemos nosotros solemos hacer talleres infantiles, como son manualidades, por ejemplo, hacemos teatro social, en que cosas que a ellos le puedan pasar, pues lo representamos y ellos cambian las historias, de todo un poco, no solamente también juegos deportivos, en sentido de circuitos que bajan, que suben, que saltan, claro. Que tal. Pero siempre nos solemos adaptar, no tenemos una parte reglada de que esto es así, tiene que ser así, sino que nos adaptamos un mogollón a ellos y además ellos nos transmiten a nosotros nuevas formas de juego que si solamente se las doy yo, nosotros nos perdemos esa parte que ellos también tienen en sus cabecillas, claro. Dentro de ellos. Y como directora, ¿qué aspectos recalcaría? Pues yo creo que la educación aquí juega un papel fundamental, porque ha habido una gran evolución de cómo presentar el currículo al alumnado. Hoy en día vemos que la experiencia y el currículo se ha adaptado a que el niño descubra para aprender, que interaccionen entre ellos, se trabaja muchísimo eso ahora en la escuela, y está muy relacionado también con lo que comentaban en la entrevista y la compañera ahora, de las emociones, ¿no? Cuando jugamos, nos relacionamos entre nosotros y expresamos unas emociones. Y eso gracias a la evolución que ha habido en educación, y aquí en Canarias concretamente, se trabaja las emociones. Somos la primera comunidad autónoma que lo hace dentro del currículo. Entonces forma parte del juego, cómo me gestiono yo, ¿no? Había un papá que comentaba el enfado del pequeño porque la grande hacía trampa, ¿no? Entonces forma parte del juego.
Claro. También comentaban las normas, que gracias al juego podemos aprender a una serie de normas, también a socializarnos, a relacionarnos, narrar historias. Han comentado muchísimos puntos que tienen una relación muy exacta con la educación, está completamente relacionado al final. Sí, totalmente. Dentro del juego, todos los beneficios del juego. Hablamos de juego de todos los niños, desde bebé, ¿no? Desde el minuto uno, un cuidado cotidiano es un juego, ¿no? Ese vínculo, a la hora de cambiarle un pañal, de un baño, y todo va en aumento. No hay diferencia de edad. Entonces decían antes, el beneficio del juego es el aprender, se integran socialmente, se descubren ellos como personas, aprenden a ser muy confiados, seguros, si nosotros les transmitimos esa confianza y esa seguridad. Muchas veces pensamos, ¿no? Dentro de los grupos de juego que llevamos en la asociación Espacio Vida, siempre una primera pregunta que lanzo es a las familias, ¿qué es para ustedes el juego, no? Sinceramente, y muchos me dicen, hombre, aprender, pero luego sale, pues que se queden un rato jugando y a mí me dejen tranquila, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Sí, pero ellos están aprendiendo dentro de su autonomía, dentro de su mundo del juego. El juego no es coger un objeto y de ahí investigar, ¿no? Antes decía en la entrevista Carla, ¿no? La mamá de la niña de 3 años. Celia, perdón. Que ella le dejaba como mucha vida práctica. Y efectivamente, desde ahí no tenemos que pensar un beneficio del juego con un objeto. Beneficios del juego, lo que integran, ¿no? Lo que a ellos les aporta el jugar. Y lo que comentaba Cristel, por supuesto, y en la entrevista, la expresión emocional. Todo ellos desde una parte artística, desde la pintura, desde cómo juegan emocionalmente, también nosotros podemos acompañarles esa parte y ellos lo van a desarrollar. Límites, normas, conflictos entre ellos cuando hay un grupo, inclusive solos, ¿no? Esa frustración cuando marcan un proyecto de acción. Estoy haciendo una construcción con un bloque, ¿no? Por ejemplo, y ahora se me cae y ahora esa construcción no me sale. Ahí va a haber una emoción en ese niño, en esa niña. Muy importante el adulto saberlo acompañar y muy importante, pues eso realmente es la parte del beneficio del juego. Y va habiendo una evolución, ¿no? Empiezan jugando solos, donde son los máximos protagonistas y no interviene nadie, y a medida que van creciendo, y eso se da mucho en la escuela, ya tienen que interaccionar con otros compañeros. Entonces es para mí un arma potentísima para que ellos se desarrollen, para que puedan colaborar, cooperar, entender al otro, trabajar la empatía. Y también aprender a compartir, porque al final, sobre todo los hijos únicos que no están acostumbrados a compartir en casa los juguetes, se encuentran en un aula o en el parque y que tienen que compartir. Y al final vas aprendiendo y adquiriendo valores a lo largo de la infancia, ¿no? Con el juego. Sí, ¿qué pasa con el tema de... A nosotros nos pasa... Hay niños que, por ejemplo... hay algunos que son súper sociables, que entran, van, hasta luego, otros que no pueden ni entrar porque, no sé, son más introvertidos y en muchos padres pues también el tema de que, claro, es que mi hijo se pierde mucho juego porque, claro, él no es capaz de, como es tímido. Y claro, porque no todos los niños son iguales, ni hemos sido iguales nosotros, ¿no? Y entonces lo mismo, otro llega y agarra, claro, ve tantos estímulos que agarra todo lo que puede y no lo quiere soltar. Entonces, claro, ahí se mueve un mogollón de cosas y bueno, el tener paciencia, porque ellos también tienen que pasar por ese proceso, no es una cosa que a la venga tengan que ser perfectos y actuar de la manera correcta en cada momento. Ellos van según su proceso, pues ya se irán soltando. Si no se sueltan antes, pues... Sí, respetar los tiempos. Sí. Respetar los tiempos. Y hay una cosa que también dijo uno de los papis, creo que no me acuerdo cómo se llama, el señor Pepe, que hablaba de llevarlos a los parques, cómo había cambiado el lugar, ¿no? Y yo creo que en este aspecto la educación tiene mucho que hacer, porque nuestros espacios necesitan de manera urgente un cambio de visión. Si pensamos en los patios de colegios, que son bloques de cemento, pues desde luego no es el mejor sitio para poder jugar. Entonces, yo creo que está habiendo una reflexión muy profunda por parte de los directores de colegios y yo creo que desde la misma consejería, también por el momento global en el que vivimos, ¿no? Donde la naturaleza adquiere una gran importancia,
de naturalizar los patios del cole, ¿no? Lo decía también la mamá, que era bióloga, ¿no? La importancia de poder mezclarse con el barro, tocar, oler. Yo creo que eso también es un punto de reflexión que estamos encaminados a ello, y forma parte del juego y forma parte del equilibrio del niño. Claro, experimentar y no temer a que se estropee la mesa con el barro, ni nada, que ellos disfruten. Y también Carla comentaba que todos los niños son artistas. Que consideran que es importante fomentar ese lado más artístico y cultural también de los niños, y que se expresen a través de las artes, que pinten, que exploren. Totalmente. Por supuesto, es un medio de comunicación. Aquí eso es pura emoción. Y sobre todo no ponerles pautas, ¿no? Porque mi árbol tiene que ser verde, recto y con la copa frondosa. No, puede estar boca abajo, de color lila, porque mi mundo yo lo veo así. ¿Quién hubiese pensado que un Picasso, cuando se dibujó por primera vez, hubiese adquirido tanto valor? Pero es que su valor está ahí, en cómo se ha expresado de manera libre. Y muchas veces, pues, padres y docentes, bueno, yo la parte que me toca, tenemos que ir cortando esa esquematización en la creatividad de los niños. Pero no solo en la educación artística, en todas. Yo hablo de las áreas en general, la música, las ciencias naturales también, hablaban de los experimentos. Las ciencias naturales no se puede quedar en los libros. No. O sea, después de esa teoría tiene que el niño experimentar, tocar. Pues si mezclo el agua con el aceite, a ver, pues esas burbujas qué simpáticas, ¿no? Entonces, el enfoque educativo tiene que ir por ahí. Aprender descubriendo y jugando. Y por ejemplo, con el tema de la danza, nosotros pues también hacemos danza y tal, solemos sacar no llegas a clase, bueno, claro, si vas a clásico o a moderno, lo que sea, y va el profesor, te enseña, y es así, arriba, abajo, no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, pierdes la parte creativa tuya, de tu interior, de cómo es tu forma de caminar, de moverte, tu energía. Entonces trabajamos mucho de que a partir de un movimiento de ellos, de lo que ellos sacan, montamos ahí unas coreografías súper chulas. Qué bueno. Está súper guay. Y lo mismo que dije antes, y aprende uno de ellos, también sacas muchísimos recursos también. Y se va viendo el carácter de los niños según se expresan y según van bailando. Claro. Puedes detectar muchas cosas también emocionales de ellos, ¿no? De hecho, hay terapias a través de la pintura, el arte terapia, es decir, a través de un dibujo se puede trabajar emocionalmente a los niños. Un dibujo, una expresión corporal, es que es fundamental. Todo lo que entre dentro del contexto del arte y de esa expresión es fundamental dejarse a los niños. Y libremente. Y también comentaban el tema del descanso, del espacio en el que los niños puedan estar tranquilos en el hogar y no solo estar siempre ocupados con cosas. ¿Qué opinan desde el aspecto educativo de ese momento? Fundamental. Tiene que haber, 5 horas sentados, relativamente sentados y escuchando, siendo esponjas, interaccionando con los demás. También necesita un momento de pausa. En los coles, bueno, yo puedo hablar del mío, pero creo que en muchos colegios ya está habiendo un cambio, ¿no? Ese momento de pausa se ve reflejado en algunas actividades como es el yoga. O sea, volvemos de clase, aprendemos a respirar, aprendemos a reconectar con nosotros mismos, a coger la calma, y ya después hemos cogido energía suficiente para continuar. Entonces, muy relacionado con las emociones. Total. Para mí es el pilar. Ahora se está llevando mucho la meditación y el yoga, así como también Hemocrea, a las aulas, para que los niños se vayan descubriendo a ellos mismos desde temprana edad y también vayan reconociendo esas emociones y ese crecimiento que van sufriendo, ¿no? Y saber gestionarlas. Claro. Porque un niño cuando coge una perreta, digo perreta entrecomillado, es una forma de expresar que algo no está funcionando bien y no sabe cómo comunicarlo. Entonces, fundamental la Hemocrea. Animo, bueno, hay un cambio de ley ahora, parece ser que hay una propuesta de cambio donde van a dar 50% más de autonomía a las comunidades autónomas y a los centros educativos, que me parece muy interesante.
yo propondría, a ver quién escucha este programa, que la Hemocrea se amplíe tanto en la etapa infantil, que no está contemplada como área en la etapa infantil, sino también en quinto y sexto, que se han quedado descolgadas. Claro. ¿Y le gustaría aportar alguna conclusión, algún punto fuerte de este derecho? Con todo lo que él engloba, ¿alguna conclusión respecto a la cultura, arte, descanso, juego? Con el tema del descanso sí que nosotros notamos que muchos niños van cansados por la vida. Se les mete mucha tralla. Entonces sí que es necesario que para que un niño tenga atención, o sea, no pueden estar tantas horas, sino tienen que desconectar y volver a conectar. Hasta a nosotros nos pasa que te agobias ya con una cosa, bueno, voy a salir un momento, tal, es súper importante y no tenemos en cuenta lo que dice, es que ahora sí ya empieza a verlo, pero que no se hacía, y los niños, yo tengo 2 niñas, una de 16 y otra de 13, pierden el interés. Pierden el interés por estudiar, por las cosas, porque todo es, a pesar que nosotros no lo hemos hecho, pero bueno, en el momento que estás en la sociedad, la presión, y claro, tú vas lidiando con, porque por una parte tienen razón, por otra parte tienes que estar aquí en la sociedad y vas lidiando un poquito. El enfoque social. Sí. Perdona. Dentro de lo que comenta de las actividades extraescolares, ¿no?, que decían antes, es necesario aburrirse, por supuesto, y muchas veces venimos de una idea de que cuantas más actividades mejor, ¿no? Ayer me pasaba una entrevista con una familia, no es que salga de esta actividad, lo meto en esta, y cuando se aburre, no se puede aburrir, sí, se tiene que aburrir, que no es que no se pueda aburrir. Es decir, nosotros los adultos no terminamos estresados en el día, que vengo de la casa, del trabajo, de esta actividad, de esto, y cuando termina el día hacemos, imagínense eso a un niño que todavía no tiene esa parte de desarrollo, de integración, como tenemos nosotros, ¿no? De abarcar todo eso, y que muchas veces es para nuestra tranquilidad, ¿vale? Y digo ahí entre comillas, porque si lo pongo aquí, lo pongo allí, pienso que le estoy dando de todo. Ahora inglés, ahora actividad. Y le hemos preguntado al niño si realmente quiere hacer esa actividad. Eso es otra parte, ¿no? Escucho ese exceso de actividades extraescolares, darle autonomía, darle a elegir libremente. ¿Por qué no podemos decirle a nuestro hijo de 4 años, a ti te gusta realmente el judo, por ejemplo, ¿no? ¿A ti te gusta algo? Sí, no, tiene capacidad de elección, no tenemos por qué meterlo ahí en una actividad brutal. Entonces no estaríamos hablando de derecho de juego, le estamos obligando. No es como antes que decían, no recuerdo quién lo decía en la entrevista. Antes íbamos mucho a parques, ahora para ir a la naturaleza le tenemos que obligar un poco, ¿no? A veces a mí me resulta esa palabra cuando hablamos en la infancia de obligar. Si desde la naturaleza, desde tan bebé, vamos, hacemos senderos, paseamos en mochila, ¿no? Yo llevo haciendo sendero con mi bebé desde meses. Desde que lo pude cargar en una mochila que fue con 20 días, una mochila de porteo, y me voy con él. Ahora es verdad lo que decía Celia, la niña tiene 3 años, me cuesta más, a mí igual me cuesta más. Va caminando, buscamos partes cortas, o simplemente estar en la naturaleza haciendo esa actividad. No tenemos por qué obligarles a ir a la naturaleza, no tenemos por qué obligarles a hacer una actividad. Entonces para mí eso es súper importante dentro del derecho a jugar, a esa integración, a ese desarrollo que viene a través del juego, poder contar con ellos, tener esa comunicación. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? Ellos desde pequeños pueden elegir qué actividad, que muchas veces es tal cosa porque viene mi amigo Pepito, lo hace, pues dejémosle, si no le gusta no pasa nada, que lo quitemos de esa actividad. Y en casa, pues, que no hay tele, no hay tablet, no hay un juguete, es que están aburridos, me da pena. No, déjalo que se aburra, que no se va a aburrir, es que enseguida van a buscar algo, así vayan a la cocina, saquen los cacharros y crean un tambor, están haciendo algo, están creando al final, ¿no? El componente social de la competitividad, ¿no? Hoy en día parece que somos seres muy competitivos, entre más tengamos en nuestro currículo, mejor preparados vamos a estar a la vida, y al final eso se cae por su propio peso. No puede ser. Cada niño, lo dijeron en la entrevista antes y creo que lo repetiste tú, necesita sus tiempos, su ritmo y respetarlo.
porque si lo agobiamos mucho, ni juegan ni son felices. Exacto. Yo, por ejemplo, ahora en la adolescencia, que también trabajamos con niños adolescentes, se va cayendo todo. Es que la adolescencia al final... ya empiezas a ver todo lo que... Ya empiezan ya... Ahí se ve todo lo que se ha creado en la primera parte de la infancia, ¿no? Claro. Esos cimientos tan importantes que se crean, sobre todo de 0 a 6, donde lo vemos más reflejados en la adolescencia. Cómo Sí, llegan la adolescencia ya va así. Y además también ellos muchas veces, pues al no tener comunicación con los padres y tal, pues que no se lo puedo decir a mi padre, es que orientaciones sexuales, ¿sabes? Movidas que tengan ellos, pues no han... Digo, pero ¿cómo no puedes hablar con tus padres? ¿Sabes? Es que... Y no, a día de hoy todavía hay muchos niños, a ver, no todos, pero hay muchos que tienen esa falta de comunicación con su propia familia. Pues disculpa, muchísimas gracias, ha sido un placer. Como este debate también da a hablar y quieren aportar también más información, damos la posibilidad de que bajo el vídeo, en los comentarios, pues puedan contar las experiencias y entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Se ha hecho corto, ¿eh? Sí, ha sido muy corto. Es que esto es un tema para poder hablar, hacer un programa de 3 horas. Yo encantada. Y nada, nos vemos en el próximo programa para hablar sobre más derechos, pero también les recordamos que tenemos disponibles para aceptar sugerencias y comentarios el correo electrónico, el cual es tomalapalabra@asociacionestia.org, y también tenemos las redes sociales, Instagram y Facebook, para que nos sigan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Asociación Estia. Hablemos en positivo.